No sé, igual como me gusta el juego abierto, Sí, siempre he sentido que los alfiles son una pieza buena. perfecto. Igual a mí me gusta jugar con la pareja de alfiles. Hay muchas maniobras que hago con tal de no entregarlas, pero pues si la tengo que entregar, ni modos, la entrego y ya se acabó. Sin embargo, pues trato de compensarlo de alguna manera, te digo, por la estructura de peones o lo que sea. Entonces, al principio de todos estos videos, traté el hecho de no elegir aperturas que no vayan con tu estilo de juego. Y es muy difícil luego identificar el estilo de juego de cada persona. Ya más o menos voy conociendo, después de varios enfrentamientos y bastante tiempo de conocerlos, el, el tipo de aperturas que juegan, más o menos los planes que juegan. Y bueno, creo que a diferencia de ustedes que juegan muy abierto, a mí pues a veces hasta estaría mal decir que prefiero cerrado o abierto dependiendo del jugador. No sé qué tanto me está afectando, pero pues no tengo una preferencia. Es decir, lo único que sí es que me gusta atacar a lo loco a veces incluso. Entonces, te decía que te iba a hacer la pregunta de si te gustan tanto la pareja de alfiles. mmm, ¿Has pensado si tus aperturas van de acuerdo a tu estilo de juego? Porque alguna vez te vi jugar una línea que te comprometió un resultado a nivel estatal, que era, creo que querías entrar, te jugaron una Night Off y tú jugaste alfil G5. Ok, sí. Entonces esa es la pregunta que se me vino en la mente ahorita que estaba tratando de preparar la clase. Incluso yo iba para la clase ¿cómo se llama? De finales de alfiles del mismo color. Pero cuando estaba intentando buscar algunas partidas encontré una idea muy interesante de jugar la pareja de alfiles contra alfil y caballo y preparé mejor unas partidas que ilustran muy bien un final. Se parecen mucho los finales, así que va a estar muy bueno. Entonces, investigando un poquito, me encontré con que el primero que planteó la idea no fue Capablanca, sino que fue Steinitz, el primer campeón del mundo. Ujú. Entonces, me gusta mucho la forma en cómo él plantea las ideas en sus primeras partidas y creo que Capablanca lo reproduce también en su momento, solo que Capablanca pues no estudió, a él se le daba de manera natural y Steinitz tuvo que estudiar ¿cómo se llama a Morphy para poder sacar ideas y él descubrió muchísimas cosas, incluso estaba viendo sus partidas y hay una evolución en sus primeras partidas a las últimas partidas, no las chequeé muy a detalle, pero definitivamente estas ideas creo que sí nos van a servir muchísimo. Entonces, la pregunta que siempre eh, se me ha quedado en la cabeza después de que estuve tratando de encontrar el por qué jugar ciertas aperturas es qué tipo de aperturas te convienen. Definitivamente tengo un hueco muy grande en las aperturas, creo que es la fase del juego que más me falta estudiar, y sobre todo con negras, Bueno, pero poco a poco. De hecho, las aperturas que te he visto jugar últimamente están bastante bien. Eh, pero, es por que ejemplo, conozco muy poco en realidad con negras, apenas estoy definiendo qué jugar contra muchas líneas. yo estoy seguro que lo vas a conseguir. Igual, una recomendación de los jugadores, entrenadores, grandes maestros, es que no hay que profundizar demasiado en las aperturas hasta que no llegamos a un nivel de 2200. Y me parece que es muy cierto. Muchas veces fallamos por simple y sencilla táctica o cometieron errores en posiciones horribles y se acabó la partida. Pero pues ya para ser un poco más gráfico, voy a empezar a compartir ahorita eh, la pregunta nada más para indagar para que más o menos te orientes. No te voy a decir qué jugar, pero es verdad que te gusta el juego agresivo, por ejemplo, y hay a quienes les gusta el juego posicional. No por eso quiere decir que no debamos de intentar lo otro, al contrario, estamos tratando de descubrir. Entonces ahorita estás viendo la pantalla, ¿verdad? El tablero. Sí, Entonces decía,
Y en su momento te lo pregunté, ¿por qué jugaste hasta alfil G5? Y tú ves que yo quería atacar. Bueno, me pareció buena la idea, pero ya después me quedé reflexionando y ya no hubo tiempo de preguntarte. Entonces, si a ti te gusta la pareja de alfiles, después de D6 y la captura de esto, pues ya entra la Knight Off. Aquí hay varias jugadas para hacer. Incluso durante mucho tiempo a mí me gustó el ataque inglés, ya sea jugarlo directo con alfil E3 o prepararlo. Creo que antes de caballo F6. Ah, gracias, sí tienes razón. Caballo F6, precisamente para obligar que no hagamos el anillo Maroxi, entonces se tiene que defender y ahora A6. Tienes razón, este es el orden preciso. Entonces a mí aquí me gustaba jugar el ataque inglés, primero con alfil E3, pero luego entramos en una variante de que después me plantean la captura del alfil y como pues me gusta el alfil por allá, entonces intentaba jugar alfil G5 con la idea de que pues regrese su caballo, pero luego nos salimos de la línea porque me obligan a que mi alfil se vaya a otra. Entonces dejé de elegir alfil E3 como movimiento y ante esto pues elegí otro planteo. Definitivamente durante mucho tiempo jugué alfil G5 porque es una línea muy agresiva. Pero después se me ocurrió que, bueno, no se me ocurrió, estuve revisando, incluso Kasparov juega F3, solo cuando te hayan jugado A6. Porque aquí se tiene que perder un tiempo o invertir un tiempo y eso da chance de que se haga F3. Entonces el alfil, después de cualquier movimiento, digamos, dama, ¿qué podría hacer? E6. El alfil ya va en E3 y ahora F3 está impidiendo que el salto del caballo amenace con cambiar la pareja de alfiles. Entonces me parece muy cómodo jugar así, de entrada. Entonces, si a ti te gusta la pareja de alfiles, me quedé ahí. ¿Por qué él eligió alfil G5 después de A6? Y bueno, no es para criticar, sino para más o menos aterrizar la idea del por qué hay que jugar aperturas pensando en los finales. ¿Por qué? Porque una vez que clavas el caballo, incluso en algún momento después de alguna variante como esta es 6 y que podría ser F4, hay momentos en la partida, no precisamente ahora, en donde te hacen H6 para que entregues la pareja de alfiles. Entonces ahí, si ya clavaste, o te retrocedes o lo entregas. La mayoría de las veces lo entregas. Bueno, no precisamente en este orden de jugadas. Tal vez ya se habría jugado alfil E7, dama F3, dama D2, no sé. Muchas jugadas intermedias. Pero aquí, básicamente estás clavando un caballo con la amenaza de que, si se pudiera, arruina la estructura de peones. Entonces, si te gusta la pareja de alfiles, ¿por qué entrar en este tipo de situaciones de manera voluntaria? Igual hay otra de los jugadores de ataque que les encanta muchísimo la pareja de alfiles y de repente cuando les juegan D4, juegan caballo F6 y ante C4 juegan E6, planteando la idea de que cuando les hagan alfil C3, vayan con alfil B4 para arruinar la estructura de peones entregando la pareja de alfiles. Entonces, hay algo allí que no está claro. Si no eres tan posicional y te gusta el ataque, no quiere decir que esta partida no sea de ataque. Pero, pues, si prefieres las parejas de alfiles, ¿por qué jugar la defensa en India habiendo otro tipo de apertura de defensas? Yo no sé que... No, yo sé que tú no, pero pues hay jugadores que sí. Entonces, la razón que veo por la que muchos jugadores eligen aperturas sin pensar en el tipo de finales a las que va a llegar, o incluso hay jugadores que me ha tocado que les encanta atacar, pero después de caballo C6 plantean la española y ante alfil, ante peón, se regresan con el alfil, nada más porque eso es lo que se aprendieron en la de memoria. Digamos, juegan la variante cerrada y creo que antes de 6 se juega H3. Entonces me quedé pensando por qué muchos jugadores eligen esto cuando van comenzando. La respuesta más obvia que se me ocurrió es simplemente porque les cayó un libro, porque alguien lo dijo,
porque es lo que se aprendieron, porque fue el tutorial que leyeron en el video de Luisón o de Capa o no sé, uno de esos. Entonces vamos repitiendo jugadas sin analizar por qué lo hacemos. Entonces creo que la que más le te va a quedar claro es el primer ejemplo, de que si te gusta la pareja de alfiles porque te sientes cómodo atacando y te gustan las posiciones abiertas, pues ¿por qué jugar alfil G5 cuando hay otra opción que es la variante inglesa? Bueno, ya no lo juegas, o casi no lo juegas, pero en su momento lo intentaste. Entonces, no, te digo, no es para ni para reprochar, ni para reclamar, ni para sugerir, ni para nada. Nada más es como una pregunta, si quieres verlo retórica, para que en el proceso tú reflexiones. Y ahorita que estás buscando qué tipo de aperturas necesitas, pues ya más o menos vayas buscando ideas, ya que se adecúen a lo que tú vas, a lo que tú prefieres. Juego abierto, juego agresivo, incluso si te gusta mucho jugar juego agresivo, ¿por qué no intentas gambitos? Sabiendo que hay un riesgo de que si no recuperas el peón, adiós, ¿no? No soy tan agresivo. O sea, tan agresivo. Me gusta atacar, pero prefiero ataques más posicionales, por así decirlo. Ok, bueno, pues nada más está el punto para reflexionar. Antes ya lo había lanzado en la primera clase, pero aprovechando que tú estás ahorita conectado, pues lanzo ya el tema para que te haga reflexionar un poquito. Y bueno, entonces ya no es cuestión de memorizar por memorizar. Incluso en algún momento alguien me sugirió que yo aprendiera esta que tú juegas con blancas. ¿Cuál era? Escocesa. Ándale, la escocesa. Alguien me la sugirió, pero no sé por qué no me terminó de gustar. Incluso aunque se ve bastante agresiva de repente. No es mi estilo, no es algo que estoy acostumbrado, entonces pues lo único que tengo que hacer es seguir profundizando. Hay otras que en realidad son muy tranquilas. Eso sí, pero no me termina de convencer por alguna razón. No quiere decir que sea malo, pero hay algo que no se adecua a lo que a mí me gusta. Prefiero perder feo con la italiana. Bueno, en fin, vamos a ver estos finales ya entrando dentro del tema de esta sesión. Por el momento solo somos dos, ¿verdad? Sí. Ok. Darwin tal vez se metía igual. Sí, pues él está trabajando y pues los demás están bastante ocupados igual. Ya depende de cada quien y si no pueden revisar el video, por eso es que se está grabando. Bueno, en fin, aprovechando que estamos aquí. Si te das cuenta, por la posición, como que hubieron muchos cambios prematuros. Hubo un cambio de dama prematuro, algún caballo por un alfil, algo así, un par de caballos por un alfil y un caballo, y no se ve que la estructura de peones esté muy avanzada. Eso quiere decir que hubo algunos cambios prematuros. La partida recién, a pesar de verse casi medio juego tirando a final, realmente como que no hubo muchos movimientos previos. Directamente se fueron a lo que tenían que ir. Y bueno, este primer ejemplo es precisamente de Steinitz. Steinitz, el primer campeón del mundo, encontró la idea. Y antes en alguna sesión había comentado que Capablanca era muy sencillo en su manera de jugar este tipo de finales. Él decía que cuando se presenta la oportunidad, cambia el alfil por el otro alfil y termina jugando el alfil, ¿cómo se llama? El final de alfil contra caballo. O bueno, por lo menos eso demostraba en su juego. No quiere decir que vas a cambiar de buenas a primeras, ¿verdad? Sino que primero tienes que encontrar ganancia de material o una muy buena posición. Ya después, cuando ya todo esté bien definido, pues ya limpias la hojarasca, como él decía, y te quedas con lo que en verdad importa. Sin embargo, pues suena muy bonito. Y ahora vamos a tratar de entender cómo se juegan estos finales. Te digo que a pesar de que de manera general parecía que ya lo entendía, ya cuando estuve buscando me gustó mucho la idea de Steinitz. Entonces vamos a hacerlo un poco gráfico. Aquí
Aquí le toca jugar a las negras. Voy a reducir un poquito el... Aumentar un poquito el tablero. Ahí está. Bueno, voy a dejar un poquito de tiempo para que trates de analizar la posición así en general, jugando negras. Lo primero que nos damos cuenta es que hay la diferencia del alfil contra el caballo. Alfil de casillas blancas contra el caballo. Fuera de eso, ¿qué otra cosa podría afectar en la posición que se ve muy pareja, muy cerca del final de tablas? Tal vez el peón de C3. El peón de C3. El peón de C3 incluso puede funcionar en favor de las blancas porque permite que el caballo se coloque en D4. Y si lo quieres expulsar o avanzas el peón de C5 o cambias, ¿verdad? Entonces ahí hay una idea que las blancas quieren hacer precisamente en la partida. De entrada, pues aquí tienes razón, está el peón de C3, que es una pequeña diferencia. Igual está el peón de G6 avanzado. Las blancas, pues si miran mucho, pues están amenazando al peón de A, así que hay que hacer algo aquí. Realmente la amenaza del peón de A no es significativa porque tienes B6, pero aún así creo que antes... Bueno, es que igual cuando se tiene pareja de alfiles, se tiene que intentar potenciar el alfil que no tiene opositor, en este caso el alfil de casillas blancas. A mí me parece buena jugada B6 para... y tal vez incluso cambiar de diagonal al alfil blanco, que no se ve que esté haciendo mucho ahí, llevarlo a C8 y a B7. Muy bien, muy bien. Entonces la jugada que salta a la vista es B6. Ahora, tú ya diste una idea. Tratar de colocar el alfil en otra diagonal donde pareciera que haga más, ¿verdad? De entrada aquí no se ve. Ya se cambiaron las piezas, entonces el alfil se quedó sin mucho que hacer en la casilla G4. Y B6. B6, a todo lo que tú dijiste me gustaría sumar una idea. Precisamente pensando en que el caballo, pues de entrada no puede irse a F3. Desde D4, perdón, desde el salto a E4, pues tendría que buscar un lugar a donde aterrizar. Y cuando se coloque en B4, por haber hecho B6, le acabamos de quitar una casilla al caballo. Además que como la estructura de peones está en negra, también empiezan a luchar contra este alfil. Entonces ahí jugarían las blancas. Tendrían que mejorar alguna de sus torres o de plano el caballo. Tienen que encontrar algo que hacer. Entonces lo que jugaron aquí fue torre primero para sacar, y no quiere decir que B6 sea malo, sino que justo ahora cuando las blancas intentan colocar a su caballo en una casilla central o para tratar de atacar, entonces aquí es cuando se aprovecha y se juega B6, llegan a una posición en donde se pudo haber traspuesto a partir de lo que tú comentaste. Lo importante es lo que te decía antes, que el peón de B6 parece que no está haciendo mucho, sino que solo se está quedando en casillas negras para permitir que el alfil blanco pueda jugar, pero de aquí ya impide la entrada del caballo y está limitando un poquito el alfil. Entonces toca jugar ahorita a las negras. ¿Cómo aprovechas las ideas que estuvimos platicando? No, ahí le toca jugar a las blancas. Acabas de jugar B6. Es verdad, le toca jugar a las blancas. H3. Alfil C8, ya lo había comentado, ¿no? Alfil C8 sí, es una muy buena idea. Y de hecho a mí sí me gustaría hacerla para colocarla sobre B7 y tener la gran diagonal. Sin embargo, pues no es que sea mala la que dijimos o la que dijiste, sino pues en la partida se jugó
alfil E6, metiendo un poco de presión sobre el caballo, pero ya vimos que la idea no es cambiar y doblar los peones, porque pues no se logra nada. De todas maneras, de ahí el alfil se puede reincorporar a donde ya vimos. Entonces, tocándole jugar a las blancas, pues creyendo que están iguales, ofrecen el cambio de torres. ¿Aquí qué jugarías? Y tengo que insistir cada vez porque pues, ya conozco bastante las ideas por haber revisado esta partida. Me gustaría que tú las empieces a refrescar o a conocer. Tal vez torre por D, por D1, torre por, y después me gustaría jugar C5 y ir con el rey a F8, E7 y otra vez torre D8. Igual no tiene casillas de entrada la torre, así que no creo que sea un problema hacer torre por D1 ahorita. Pues precisamente esta es una idea bastante buena, si no es que varias. ¿Cómo irse con? Lo primero que dijiste es cambiar torres, segundo hacer C5 y tercero empezar a maniobrar con el rey para colocar la otra torre. Ahora, pues estas ideas son muy parecidas a la que se hizo en la partida. En la partida se hizo C5. Ahora, que sean las blancas las que cambien, para que ya no sea necesario ir con el rey para que se pueda meter la otra torre. De todas maneras, queda sobre el aire el hecho de que se van a cambiar las torres, ya sea las blancas o las negras. De manera psicológica fueron las blancas las que se colocaron para luchar por la columna, así que son las blancas las que seguramente van a querer cambiar en algún momento. No hay prisa, peón C5, y lo importante de peón C5 es que le está quitando todas las casillas al caballo y al alfil. Acaba de fortalecer. Porque no quería que jugara alfil de 4. Entonces aquí nos damos cuenta que primero el caballo contra este alfil, el alfil pues tiene bastantes diagonales, tiene esta diagonal, tiene hacia atrás y hacia adelante sobre la diagonal C8, H3, entonces se puede reincorporar y esta es la lucha dispareja, y el caballo pues nada más tiene una casilla decente que sería la casilla D2, porque de momento no se puede ir a C1, le quedaría bloqueando un poquito el acceso a la otra torre. El plano le incomunicaría las torres, no sirve, ¿no? Entonces, aparte C5 le quita más casillas al alfil, mientras que el alfil, su contraparte, el alfil negro, todavía tiene bastante diagonal por allá. Bastantes casillas, entonces es muy buena jugada C5, limitando las piezas de las blancas. Juega las blancas intentando hacer presión y que sean las negras las que cambien torre por torre y que sean las blancas las que tengan la columna. Sin embargo, pues aquí no se desesperan las negras y hacen F6 obligando al alfil blanco a retirarse. Ahora ya tienen el camino para hacer F7 y E7 en su momento de ser necesario. ¿Sale? Aparte F6, aunque parecía que está bloqueando al alfil de G7, este peón se puede mover tarde o temprano. De momento le está quitando la casilla G5 al alfil y cada vez el alfil se está quedando sin opciones. Ahora sí. He comentado que una idea igual es poner tus peones en casillas negras porque quieres potenciar el alfil que no tiene opositor. Perfecto. Después de alfil F4, pues sigue con el plan de este rey F7, F3. Tal vez quiera igual sacar al rey vía F2 o darle otra salida, pero después de esto vemos que seguimos con la idea de que el caballo no tiene saltos, el alfil se está quedando sin casillas y mientras las negras tranquilas están progresando.
Después de F3, ¿qué jugarías tú? ¿Puedes quitar las flechas? Por favor. Iván. Ay, perdón, ¿cómo era? Sí, no, ay, perdón. No, no es cierto. Ahí está. ¿Qué hacer con negras? Bueno, de hecho, en la posición... Tal vez... Perdón. Son las blancas las que tendrían que hacer la captura. ¿Dónde moverías a la torre de A8, A1 ahora? Tal vez si hubiera sido la torre, se hubiera movido a E1, la torre de A1 se hubiera podido meter en D1 y no precisamente cambiar. Entonces nos damos cuenta que esa torre está muy difícil que juegue, a menos que la torre de D1 se mueva. El caballo está muy complicado que se mueva, excepto D2. Entonces, pensando en eso, ¿qué sugerencia? Yo iba a decir una tontería. Dylan, pues a lo mejor y latinamos. No, es que iba a decir que tal vez G5 para después hacer F5 y F6 y restringir lo más posible al alfil negro, pero entonces le dejo la casilla E4 al caballo. Ándale. ¿Qué crees que se jugó en la partida? G5, restringiendo más al alfil. ¿Sí se jugó? Claro. Por eso te digo que esta partida está muy interesante. El plan se ve, después de analizarlo, se ve clarísimo. Ya tienes limitado al caballo. No tiene a dónde ir el caballo. Única casilla por el momento es la casilla de 2. Ya tienes limitado al caballo. Tienes limitado a la torre de A1. ¿A dónde va a ir ahora si la otra torre está en D1? Y ahora estás limitando al alfil. ¿A dónde va el alfil? Es que a mí no me parecía tan buena al final por la casilla E4 que se queda para el caballo. Caballo D2 y caballo E4. Ah, bueno, vamos a ver cómo se jugó, porque también le metieron más presión al caballo. Entonces aquí se pudo haber retirado el alfil simple y sencillamente, pero ya un poco desesperados las blancas. Tuvieron que hacer el cambio de torres, obviamente torre por, y ya no fue necesario que las negras capturaran para cambiar las torres, ya fueron las blancas las que se sintieron en la obligación. Después de eso ahora sí hay que retirar al alfil. No puede ir a D2 porque es el único salto que tenía el caballo. No puede ir a C1 porque pues la torre como sale. Y por lo menos para mantener el alfil sobre la posibilidad de ir en dos lados del tablero o presionar en dos lados del tablero si pudiera, pero en ambos lados tiene peones que lo están limitando. Aún así no se ve muy claro. Entonces después del alfil E3, poniéndole más cemento al alfil. El alfil ya no se puede mover.
para alzar F5 igual, ¿no? F5 y quitarle el salto del caballo, porque ¿a dónde más va a ir si no a E4? Bueno, ante H6, pues única casilla que se ve más o menos bien para la torre es E1, para tratar de hacer algo en la posición. Y aquí F5. Ahora sí, si el caballo se va de 2, ya no se va a poder mover a E4 de todas maneras. El alfil ya está empezando a presionar un poquito, ya tiene más casillas que el otro. El alfil negro contra el otro alfil negro. Definitivamente el alfil blanco pues es mucho mejor que el caballo. Entonces, aunque se ve muy sencilla la posición, las negras son las que tienen la presión. Bueno, después de F5, que ya lo habías comentado, juegan las blancas. Las blancas tienen un problema porque no saben qué hacer, así que tienen que presionar algo. Y aquí es donde se jugó F4 para tratar de medio desestabilizar el flanco de rey. ¿Qué recomiendas ahí? Definitivamente si me dices peón por peón, yo no creo que te atrevas. No, creo que no. Ya no eres ese tipo de jugador. ¿Cómo sigues metiéndole presión a las blancas? Alfil F6. Definitivamente. Sosteniendo el peón. La mejor, la única, la inconfundible. Entonces, ¿qué hacen? Cambian el peón, sacrifican un peón, lo avanzan. ¿Qué hacen las blancas? Bueno, ante eso, pues tienen que acercar al rey o tratar de defender el peón, no sé, aguantar. No se ve qué. En la partida jugaron G3, pero pues no se ve que las blancas tengan chances de seguir avanzando. Pues ahora, para avanzar un poco más rápido en la partida, las negras jugaron a 5, bastante bien, planteando amenazas sobre el caballo, que realmente no es mucho, pero siguen ganando espacio. Ya tienen espacio en los dos flancos, siguen teniendo las mismas ventajas de antes, y pues igual esto le va quitando casillas al blanco. Bueno, a 4 y A4. Tal vez de momento no pueden porque está caballo C1. Pero ahí, ¿para dónde va el caballo? Muy buena pregunta. Entonces, simple y sencillamente seguir trabajando sobre el caballo. Bueno, pues el caballo se tiene que mover y por eso las blancas decidieron mover torre C1 con la idea de que pues para primero defender el peón y en su momento jugar tal vez vía D2, E2, perdón, pero aún así, cuando yo logre saltar a E2, ¿hacia qué casilla se va a poder mover ese caballo? Y de repente el alfil blanco ya se ve muy superior al caballo. Nada más con unos pequeños movimientos de peones, mejorar al rey, mejorar a la torre. Así de sencillo se puede jugar, pero tan profundo. Juegan negras y siguen ganando espacio, planteando amenazas. Ahora hay ideas de jugar A3 incluso, para arruinar la estructura de peones y hacer capturas de alfil por peón. Tal vez son ideas que se vienen en la cabeza, ¿verdad? Bueno, tienen que defenderse las blancas, por eso es que hacen A6. Pero bueno, todos los peones de repente van quedando sobre color del mismo alfil.
Aparte que pues después de que se haga caballo E2, sigue el caballo sin poderse mover. Ahora juegan las negras y siguen mejorando sus piezas. Se tiene que acercar el rey. Y bueno, este movimiento fue un intercambio que de hecho no pude, no analicé muy bien, no le di la importancia. Nada más seguí viendo cómo el caballo pues sigue teniendo problemas y el alfil. Ahorita de entrada sí me da curiosidad saber qué hubiera pasado si peón por, o por qué las negras permitieron que de alguna manera el alfil negro se coloque un poco mejor. Sí, me gustaría saberlo un poquito. Bueno, va a haber chance. Alfil G5. Están obligados a cambiar. Básicamente. Aquí no se puede retirar el alfil sencillamente porque pues hay entrada de torre sobre D2 si se retirara, y si no, de todas maneras, si se retirara sobre esto otra diagonal el alfil, por ejemplo sobre C7, es jaque y va cayendo un poquito los peones. Entonces básicamente el alfil está obligado a permanecer sobre esta diagonal o a cambiarse. ¿Qué jugada pudieran hacer aquí las blancas? Alfil E3. ¿Qué jugarías tú si te hacen alfil E3? En la partida se jugó alfil por alfil. Aquí si hicieran alfil E3, ¿qué jugarías tú? Torre 8. Torre 8. Es una buena idea. Para seguir ejerciendo presión sobre el alfil. No estoy seguro. Sí, no. A mí sí me gustaría meter torre 8, como dices. No se ve nada claro. Tampoco se ve muy claro si alfil por alfil, rey por, y torre 8 para que cuando el rey se mueva cambie las torres. Entonces solo quedas alfil contra el caballo. De momento como que no es suficiente ventaja. Creo que sí debe ser alfil por. Alfil, esa línea me gustó. Alfil por, rey por, torre 8 jaque, rey de 7, torre por E1, rey por E1. Y bueno, no puedes hacer F4 directa, pero tal vez rey E6 y rey E5 para hacer F4. Crear un peón pasado, aunque el blanco también tenga un peón pasado después, después del cambio en A3. En este tipo de finales ya se nota más la ventaja del alfil porque hay peones en los dos flancos y está muy abierto el juego. Bien. Ahí están las ideas, ¿verdad? Entonces pareciera que pudiéramos llegar a un final muy parecido al que se dio en la partida. Igual a mí me gustan los cambios de alfil, sobre todo porque tú habías planteado, retomando la idea que tú habías planteado al final, se cambian los alfiles del mismo color y pues el alfil de casillas blancas que no tiene opositor más que el caballo, pues queda muy superior al caballo en este tipo de posiciones. Sin embargo, pues no hay que tomarnos todo tan rápido, hay que calcular un poquito más, ¿verdad? De todas maneras parece que llegan a la misma posición después de alfil E3 que la que se dio en la partida. Yo hubiera preferido tal vez si hubiera jugado con blancas alfil E3, nada más para tratar de dificultar un poquito. En la partida se jugó alfil por alfil, que a diferencia del final que estábamos tratando de calcular, aquí las blancas recomponen la estructura de peones de las negras. Pequeña diferencia. Estaba calculando mal hace rato.
Bueno, no importa. Es que yo había calculado 4 y según yo en mi cabeza no sé por qué ya estaba el peón en G5. No. Pues sí, creo que el rey queda... Sí, creo que el final queda un poco superior. Las blancas quedan como que muy atrás en su posición. Habría que ver la posición ya más a detalle después. Bueno, para no perder tanto tiempo porque tenemos otras partidas que revisar, pues vamos a lo que se jugó en la partida, que me parece que va muy parecido a lo que estábamos tratando de analizar. Después de peón por, el rey se trata de descentralizar y aquí ya sin pensar se plantean cambios de torres en algún momento. Aquí todavía ahí puede hacer el plan que yo había dicho, pero en la anterior no, porque no está el peón en G5. Igual y puedes llegar, me parece. Bueno, aquí se jugó F6 todavía. Y después de esto, pues ya muy parecido a la posición que tú te estabas imaginando, ¿verdad? Muy parecido. Bueno, ahorita sí ya no lo piensan mucho las negras, ya lograron lo que querían. Entonces, ¿qué jugada harías? Torre 8 jaque. Definitivamente. Cambian las torres que están parejísimas y ahora sí quedan en un final en donde el alfil es más hábil para ir de un lado al otro contra el caballo. Entonces la estrategia de Steinitz fue esa: limitar al caballo, limitar al alfil, ganar un poco más de posición, si se pudiera material, en este caso no se pudo. Cuando ya seas el tiempo de que ya se había logrado ciertas ventajas, se presentan el cambio de los alfiles y te quedas con un final de alfil contra caballo. Aquí pues hay más chances de que el peón de E avance. Después de 5, caballo de 2, y pues ahora ya se logró. Entonces aquí ya no lo pensaron las negras, hicieron el cambio, porque de repente el rey negro ya se colocó en una posición en donde tiene dos amenazas: detiene al peón blanco y amenaza con coronar. Después del rey E3, aquí ya es fácil, ya termina de rematar la partida. Rey G3, ¿no? De una vez jaque. Pues claro. Aquí pues se fueron sobre 4, que ya terminó de sentenciar. Aquí sí ya hicieron F3 y rey G3. El peón ya está a 2 casillas de coronación, mientras que el peón blanco le va a tardar, no va a llegar jamás. Se rindieron las blancas. Bueno, pues gracias a estas ideas de Steinitz se pudieron jugar partidas posteriores, más o menos con este tipo de ideas. Vamos a ver una posición muy parecida. Hasta pareciera que salió de la misma apertura. Si no es que pasó. Aquí juegan las negras. Ya conoces los planes que se pueden jugar. Entonces, sugiéreme el primer movimiento de negras. ¿No es la misma partida esta? No es. La misma posición sí es, ¿no? Muy parecida. Bueno, el alfil en el otro estaba en... El alfil blanco estaba en G4 y el caballo estaba en D2. Y el peón no se había movido. Entonces es muy parecida al punto de que esto ya como que se puede jugar solito si conoce la idea. C5. Definitivamente. Uf, ahí está. Le quitas la casilla de 4 a las piezas blancas y ya no pueden centralizar. Le quitas lo dejas sin casillas al caballo y de repente ya estás limitando 2 piezas allí. Entonces C5, H3, pero aquí incluso ya puede haber maniobras tipo alfil B7 para de una vez entrar sin tener que perder tiempo. De todas maneras, aquí se jugó alfil E6. Y me imagino que ante el salto del caballo en G5,
El alfil simple y sencillamente se mantiene. Pudiera ser. Bueno, blancas juegan torre. Otra vez esa torre. ¿Por qué no la torre de A? Bueno, torre de F a D1. Ahora, ¿qué jugarías con negras? Torre de F a D8. Exacto. Y otra vez vemos la situación. Me pregunto por qué no torre de A. Bueno, en fin. Permites que el rey se acerque. ¿Cuál rey? Pues yo creo que cualquiera de los dos. Con torre de F permites que el rey se acerque. Además, yo creo que tal vez las blancas podrían tener algún plan como A4, A5. Muy bien, esas son ideas. Y además, aquí pues precisamente si hacen torre de A, ahí sí cae el peón. Eso es lo primero. Si no cayera el peón, pues me parece que tus ideas están bien para que el rey negro se acerque o rey blanco se acerque vía F hacia E, etcétera. Bueno, seguimos con la partida entonces. Juegan blancas y blancas A3. Ahora sí, ya que se ofrecen los cambios y captura la amenaza era capturar el peón de A2, ahora sí están obligados las blancas a mover. Hay que seguir avanzando con negras, ¿verdad? Aprovechando que la casilla B3 ya quedó, hay un movimiento que obliga a que las blancas sean las que cambien. Alfil B3. Ahora, si querías cambiar, pero lo estabas dudando, ahora se te obliga, entonces torre por torre, y la torre de A ya está jugando de las negras, mientras que la torre de A de las blancas todavía tiene que colocarse tal vez en la casilla E1. Ahora juegan las blancas, tienen que hacer algo, aprovechan amenazando al alfil y el alfil se tiene que retirar, definitivamente. Alfil A4, sería interesante retirarlo a E6 igual. Y ahora la torre intenta ocupar una columna abierta, para hacer algo a futuro. Sugerencia, viene el momento interesante. Ya lo demás como que se podía o no se podía, pero ahora, ¿qué jugada harías tú? Perdón, ¿comentaste algo? No. Mientras se te ocurre algo, voy a contar las casillas o voy a señalar las casillas que tiene el caballo para moverse. B3 no se puede. C4 se podría mover, pero después de C4, ¿a dónde iría el caballo? No puede ir a 5, no puede ir a D6, no puede ir a E5. Entonces, ¿a dónde iría el caballo si se mueve a C4? Bueno, tal vez el caballo se pudiera ir hacia E4, pero después de que se mueva a E4, ¿hacia dónde jugaría? Tal vez hacia G5, ¿verdad? Pero pues, ¿qué haría en G5? Entonces ya nos damos cuenta que este alfil tiene más opciones que el caballo. Primera cosa que hay que tener muy presente en este tipo de posiciones. Ahora que ya se está trabajando el caballo,
pues vamos a trabajar las demás piezas. Por lo que acaba de decir, supongo que H6 para G5. Tan buena como lo es. H6. Trabaja el salto del caballo y le quita casillas al alfil. Muy parecido a las ideas de Steinitz. Bueno, pues las blancas no se quieren dejar, así que hacen G4 para tal vez en un futuro hacer G5. Tal vez, quién sabe. Habría que ver cómo se presenta la posición. Definitivamente esta vez las blancas ya aprendieron la lección y no van a dejar que le ganen mucho espacio. Juegan las negras. Tal vez esta no está tan clara. Así que, idea interesante. Alfil F8 para retomar otra diagonal. Ahora sí como que da un poco de miedo el salto del caballo hacia E, con ideas de ir a F. Pero después de ir a F y el rey se coloque sobre G7, ¿hacia dónde se movería el caballo? Se tendría que regresar tristemente. Entonces tendríamos que pensar en posibles movimientos de caballo C4, que ya tiene la casilla E5. Pero después de que se mueva hacia C4, con la idea de ir hacia E5, ¿hacia dónde se movería ese caballo? ¿Desde dónde? Yendo a la casilla C4 y después a la casilla E5. ¿Hacia dónde se movería el caballo desde la casilla E5? Pues no se tiene que mover, o sea, si yo tengo un caballo en la casilla de 5, no es como que me urja mucho quitarlo de ahí. Pues no, pero en algún momento te pueden hacer F6 o alfil. Entonces el caballo pues tampoco tiene muy buenas opciones una vez de haber llegado a E5. Ok, entonces F8 de entrada no me gustaría mucho por esas ideas, pero ya pensando un poco más a profundidad, igual el caballo no lograría gran cosa si llegara. Bueno, juegan las blancas y tratan de llegar a casillas interesantes. Entonces caballo E4. ¿Qué haces con negras? Las negras hicieron, le preguntaron al caballo, caballo, ¿a dónde quieres ir? ¿Verdad? No hay mucho lugar donde ir. F6 jaque no da nada. Definitivamente D6 no se puede y tal vez F3 para sostener el caballo. Tal vez, pero después de F5, en algún momento, quién sabe qué pudiera pasar. De todas maneras, como no hay buenas ideas, en esta partida el caballo se regresó. Caballo de 2. Ahora que sean las negras las que propongan. A ver si en verdad quieren avanzar las negras, a ver cómo avanzan. Y es aquí donde te toca jugar a ti. ¿Alguna sugerencia?
se ve complicado avanzar con negras, honestamente. En la partida se jugó F6. Igual, mismas ideas de llevar al rey un poquito más al centro. Y F6 controla igual. Controla la casilla de 5, controla la casilla de 5 y sigue limitando a las blancas, aunque pareciera que no. Pues las blancas insistentes en querer hacer algo hacen H4 para tratar ahora sí de obligar la ruptura. Y las negras no se apresuran, hacen rey F7, que lo intenten las blancas. Después de, vamos a ver qué pasaría si G5. G5, ¿qué harías tú? Si te hicieran G5. Esta es variante, no se jugó en la partida. G5. Pues que se quede ahí el peón, H por G5, H por G5 y F5. Órale, vientos. Así es. Y el peón le quita otra casilla al caballo. Tengo la columna A también como posible, ¿no? La columna H, sí. Para trasladar la torre e intentar amenazar allá. Lo importante es que el alfil va chocando contra sus propios peones. ¿Cómo es posible que un jugador de gran categoría haga eso? Que alguien me explique, pero así pasa. Es mucha la presión, que pues realmente no hay buenas jugadas y tarde o temprano pues vas quedando en posiciones que, aunque sabes que están mal, es que no pareciera que no hay otra alternativa viable. Bueno, en la partida no se jugó de esa manera, se jugó F3 para tratar de darle una casilla al caballo, para tratar de recuperar un poquito de posición, luchar siquiera un poquito por la igualdad, pero aún así no se logra. Después de F3 viene una jugada bastante interesante, que es torre de 5, y las blancas jugaron rey F2. Torre de 5 es interesante porque plantea algo. Tratando de descubrir las ideas del jugador negro, ¿qué harías tú aquí con piezas negras? La pista está en torre de 5. Por algo, ándale, siguiendo las ideas. Parece, hasta lo hacen ver sencillo. F5. Le quita la casilla del salto del caballo. Entonces aquí pues, si recapturaran las blancas, la torre entra. Y los dejas peor todavía. Entonces aquí básicamente lo estás obligando a hacer la jugada G5. Y ahora pues H5. Exacto. Y los peones están bloqueando a su alfil. Aparte, los peones negros le están impidiendo al alfil igual acceder hacia el territorio de las negras.
vemos que el caballo no tiene un salto que realmente sea agradable, no tiene mucho a dónde ir. Entonces, aunque el caballo puede cambiar de casillas blancas y negras, aquí no se ve claro cómo pudiera entrar al territorio de las negras. Y bueno, mientras estas dos piezas estén allí, la torre de entrada no está haciendo nada por el momento. Entonces, básicamente pues, siguen metiendo presión las negras. Después de H5, tienen que hacer algo. Y aquí ya sigue con el plan para ganar. Alfil G7. Alfil G7, interesante. Aquí de una vez le entraron al quite. Ahorita es hora, pensaron las negras. Y una vez que vengan los cambios de alfil, si quieren, y si no, pues seguimos mejorando la posición. Seguramente pensaron, ¿por qué ahorita sí y antes no? En las dos posiciones que habíamos revisado partimos de esta, en donde los peones están muy atrás. De repente ya se llegaron a posiciones en donde los peones ya ganaron espacio y las piezas igual, el rey está más cómodo. Y bueno, parece que ya es tiempo de cambiar alfiles. Ahora, haciendo un poquito reflexión del por qué. Perdón. Si se cambiaran los alfiles de las blancas, alfil por, torre por evidentemente, y ante, por ejemplo, un salto del caballo, ¿qué pudiera venir? No me gusta esa posición ya para negras. Pues no, ¿verdad? Da un poco de miedo. Sobre todo por el doble que viene sobre 5. Y ante torre de ese torre por torre rey y después el caballo se incorpora. Vamos a ver. Aquí un jaque con el caballo. Habría que aguantar un poquito. Y se ve que ya entraron. Esta posición definitivamente no, ¿verdad? Claro. Se toman el caballo primero. Claro, eso es mejor. Jaque. Y ahora sin tanto problema. Un pieza de más. Yo decía, ¿por qué va a cambiar ese alfil ahorita? Entonces definitivamente no viene el cambio. Y todo y... Ajá. Ok, bueno, hay que presionar a la torre, hay que hacer algo y la torre simple y sencillamente se mantiene molestando. Ahora sí, o cambia, ¿verdad? De todas maneras habría que ver qué pasa si juega alfil E3. Es lo que se jugó en la partida. Sí. Tienes ya el peón de H5, H4. Así es, peón por y cayó. Por fin tanta presión hizo que se quiebren las blancas y ya no hay más que hacer en la posición. Todavía intentaron caballo F1 y después de torre H3 amenazando a este peón, entrando con jaque, ganando el peón, ya se rinde. ¿Cómo se defiende ese peón? Caballo de 2 no vale. Entonces ahí ya no había más que hacer. De hecho, después de torre H3, las blancas se rindieron. Y bueno, pareciera nada, pero estar ahí avanzando poquito a poquito, ofreciendo el cambio de alfiles cuando es necesario, una vez después de haber ganado o
o material o posición, Bueno, es lo mejor. ¿Qué pero pasó? ahí si no estuviera la táctica de torre por caballo primero, ahí cambiar alfiles no sería buena opción. No, por eso es que hay que cambiar alfiles justo en el preciso momento. Definitivamente. Vamos con esta. Aquí ya es más sencillo porque ya no hay torres en el camino. De todas maneras seguimos con el mismo final. Esto lo aplicó Capablanca. 2 campeonatos después de Steinitz, el tercer campeón. Más bien. Y bueno, como ya estamos sobre tiempo, pues nada más lo voy a estar explicando un poquito, pero la técnica es muy parecida. Entonces el primer movimiento de Blanca simplemente es trabajar consiste en trabajar ese caballo. Por eso es que es C4. El caballo pues ya no puede colocarse en una casilla centralizada y tratar de maniobrar. Y de repente el caballo se ha quedado sin muchas casillas. ¿Hacia dónde va? De nuevo intentar ir hacia D7 o hacia E8 para saltar otra vez. No implica nada. Y ya son muchos círculos por allá. ¡Ay, quítate! Perdón por esas cosas. No, ya estoy poniendo más señalizaciones. ¡Quítate! Ahí está. Después de caballo D7, igual no tiene buenos saltos. Bueno, C4 bastante bien. El rey se tiene que incorporar. Sigue aumentando el espacio en el flanco de dama. El rey trata de llegar. Y bueno, el rey blanco se acerca, ya que el rey negro hace lo mismo. Y G4. G4, de repente trabajando ya uno de los pocos saltos que le quedaba al caballo. Y el caballo se ha quedado prácticamente sin nada. Ahorita solo hay vía D7 y otra vez tratar de incorporarse. Bueno, lo intenta sobre E8, se siguen avanzando los peones. El negro espera, un poco ansioso. Y después de esto, pues vamos a ver que el caballo sigue sin poderse salir. El caballo se va hacia D6 y después de ir hacia D6, ¿hacia dónde se movería? Tendría que irse hacia B7 para tratar de llegar a una casilla como A5 y tal vez una casilla como C5. Bueno, con C5 se evita todos los planes de las negras. Ya el caballo o regresa a F6, a donde no iría a ningún lugar, o mejor que no haga nada, ¿verdad? Entonces C5, hay que esperar con negras, siguen avanzando las blancas, y ahora... ¿Qué pasa si caballo F6? ¿Sí quién? Caballo F6. Aquí, antes de que se mueva el rey. Caballo F6. ¿Hacia dónde salta después? De 5. No puede. Okay. No puede sin perder un peón. Ok, básicamente es casi lo mismo que va a pasar acá. No puede saltar a D5. Tiene que colocar en algún lado, pero aún así, aunque se vaya a esta casilla intentando mejorar un poquito, pues no tiene a dónde ir. Y te das cuenta cómo la pareja de alfiles limita excesivamente al caballo, apoyado con los peones, evidentemente, de acuerdo a las 3 partidas que estamos revisando. G5. Dios mío, ahora hasta F6 se va a complicar. El caballo se intenta maniobrar desesperadamente, pero aunque se vaya a D7, ¿hacia dónde se movería después? No, creo que ahí lo que está intentando hacer es F6. Bueno, F6 de todas maneras, aquí solo mantienes, pero es lo que va a pasar en la partida. F6 y solo mantienes el bloqueo con los peones, muy parecido a lo que vimos antes. Los peones negros intentan hacer algo, pero chocan contra sus peones, y aunque se cambian, los peones chocan contra los peones blancos. Entonces ya limitamos al caballo, o ya se limitó. Yo no hice nada, yo solo estoy analizando más bien para qué me meto. Ya las blancas ya Capablanca limitó al caballo, ahora está limitando al alfil. Se vuelve a reincorporar el caballo, pero no se logra nada. Son amenazas infundadas. Ante la amenaza G6, evidentemente tienen que, una de las formas de solucionar es avanzando el peón, pero ya con este tipo de amenacitas de H5, pues ya se está intentando crear un peón pasado.
Aquí todavía intentaron las negras el recurso de capturar el peón de F4. ¿Qué jugarías tú aquí? Obviamente Capablanca lo vio, por eso lo permitió. O sea, ¿con qué piezas juego? Con blancas. Después de que me capturen el peón, supongo. No. Ahorita acaban de jugar las negras. Jugaron alfil C7 para intentar capturar el peón de F4. H6. Parece que gana H6. O bueno, no. Tal vez jugaste como el mismo Capablanca. H6, amenazando promocionar el peón. Peón por. Vámonos con el otro. Ya no le alcanza tiempo definitivamente a las negras para capturar el peón de F4. Tienen que detener a ese peón antes de que se vaya. Con el alfil, definitivamente no se puede meter para la diagonal por el peón de F4, así que tienen que jugar con el caballo. Aunque en este caso los peones están en casillas blancas, aún así los peones negros limitan mucho el movimiento del alfil. Entonces aquí simple y sencillamente un poquito de maniobras para darle la casilla del alfil blanco, y ahora va a molestar al caballo con la idea de pasar el peón vía H7. Bueno, pues las negras impiden que eso pase. Juegas tú con blancas. Alfil G8. Definitivamente. Aquí Capablanca ya ganó la partida. No puede capturar. Y no puede evitar que vaya el peón hacia H. Entonces, no hay nada más que hacer. Incluso se rindieron después del alfil G8. Están bastante interesantes estas partidas. De hecho, por eso me detuve. Iba ya a saltar a los finales de alfiles, pero dije, no, tenemos que ver esto. Ok. Pues ya son todas las partidas que tenía preparado. Y habían unas más que quedaron. De hecho, ya les tengo compartido la liga de estos ejercicios para que revisen si lo necesitaran hacer más a futuro. Y me quedé con unas de Steinitz, dos partidas más de Steinitz, en donde aprovecha de manera muy agresiva los finales de, más bien la táctica con la pareja de alfiles. Pero por el momento creo que nos saldríamos del tema, ya que estuvimos muy posicionales, muy finos esta vez. Aquí nada más pura agresión, igual aprovechando la fortaleza de que los alfiles pueden atacar en diagonales como cuchillos, cortando así todo el tablero a la mitad. En fin, bueno, eso ya quedaría creo que para otros momentos de ataque al rey. Ya no lo vería entre final o medio juego entre pareja de alfiles y alfil contra caballo. Ya creo que con esto espero que haya quedado claro. ¿Tú qué me comentas? ¿Qué le comento? De las partidas de la sesión de hoy. Pues estuvo buena. Creo que las ideas ya las tenía, pero siempre está bien. Sí, de hecho para mí fue bastante novedoso el ver cómo primero se trabaja muy bien al caballo, después se trabaja muy bien el alfil, se propone el cambio de torres, el cambio de piezas y te quedas con el finalito. Ya sabía que hay que jugar un final de alfil contra caballo en algún momento, pero así la técnica pulida, sobre todo en este tipo de medios juegos, ¿no? Entonces ya más o menos va quedando. Bueno, pues ahí nos vemos ya mañana. A menos que tú quieras preparar algo para la sesión de mañana, veríamos los finales de alfiles de diferente color que más que nada están pensando para los compañeros, porque tú como que ya te tomaste esos cursos antes, ¿no? O ya los conoces, ya las practicas, entonces incluso por eso es que opinas más. Si quieres, preparo algo para la clase de mañana. Ok, pues bueno, te lo dejo, ahí me comentas. Si no, pues nada más veríamos algunos problemas, creo, para reforzar los finales. Por lo visto, tú ya los conoces lo suficiente. Bueno, pues nos vemos entonces, Nico. Nos vemos. Buen provecho. Gracias, profe. Bye.